Hola a todos los que nos acompañan en Fama sin filtro. Hoy vamos a abrir el baúl de los recuerdos y a viajar directo a finales de los 90 para reencontrarnos con una de las cintas de aventuras que definieron toda una época, La Momia. Parece mentira, pero ya pasaron 26 años desde aquel estreno en 1999 que nos hizo amar el suspenso entre arenas milenarias, catacumbas, maldiciones y héroes improbables. En este recorrido, no solo vamos a rememorar escenas inolvidables, también vamos a mirar cómo han cambiado, con el paso del tiempo, las figuras que le dieron vida a esta historia. Hablaremos de sus nombres, de sus edades en este 2025 y de esas carreras que siguieron caminos diversos. Algunos eligieron el teatro, otros continuaron encadenando éxitos en cine y televisión, y unos cuantos se despidieron dejando huellas que no se borran. Compararemos aquella imagen juvenil de 1999 con su presencia actual y entenderemos por qué La Momia se convirtió en ese clásico que, cada vez que aparece en pantalla, nos invita a quedarnos hasta el final. Si esta película te marcó, si te sabes los diálogos, si te reíste con los chistes en medio del peligro, y si todavía te impresionan sus efectos, te vas a sentir en casa durante los próximos minutos. Preparémonos para recordar a quienes nos guiaron por Hamunaptra, protegieron secretos malditos, se enfrentaron a fuerzas oscuras y, de paso, nos regalaron personajes que siguen vivos en la memoria colectiva. Empezamos nuestro viaje al pasado y al presente del elenco. Entre los rostros que se quedaron grabados por su carisma está el del veterano Bernard Fox, quien encarnó al capitán Winston Havelock, ese aviador retirado de impronta aristocrática que no podía resistirse a la promesa de una última gran aventura. Su aparición le dio a la película un aire nostálgico, casi romántico, que culmina con un acto de valentía inolvidable. Fox venía con un largo trayecto en cine y televisión. Su presencia era sinónimo de oficio y elegancia. A muchos les suena también por su participación en Titanic y por su humor encantador en la serie Hechizada, donde supo robarse escenas con pequeñas intervenciones precisas. Nacido en Gales, parecía traer en la mirada la historia del cine clásico y, en La Momia, encontró un papel que honraba esta tradición de héroes de otra época. Con el tiempo se retiró, y años después nos dejó en 2016. A los 89 años, su legado se sentía sólido y cálido, como el recuerdo de un abuelo que te cuenta con brillo en los ojos sus hazañas en el cielo. Hoy, al volver a ver su personaje, ese toque de gallardía que aporta sigue siendo un bálsamo dentro del frenesí de persecuciones y maldiciones. Fue un secundario que se volvió imprescindible. En la secuencia de apertura, otro rostro se quedó grabado por su solemnidad, el del actor Aharon Ipale, quien interpretó al faraón Seti I. Su presencia, aunque breve, funciona como detonante de todo lo que vendrá. Ese prólogo, marcado por pasión prohibida y traición, pone la primera piedra de la maldición que enreda a todos los protagonistas. Ipale, nacido en Marruecos y de nacionalidad israelí, trabajó durante décadas moviéndose entre diferentes producciones internacionales. Para el público cinéfilo, su nombre aparece también asociado a cintas de acción y aventuras de los 80, y su capacidad para dotar de autoridad a figuras históricas o poderosas era evidente desde el primer plano. En La Momia, su faraón no necesita muchas líneas para hacerse sentir. Basta su mirada, la postura, la dignidad herida. Ipale falleció en 2016, y quienes siguieron su carrera lo recuerdan con respeto y cariño. Su escena, al volverla a ver tantos años después, conserva ese magnetismo de cuento trágico. Cada gesto suyo hace que entendamos por qué la maldición pesa tanto y por qué el hilo de la historia no puede sino tensarse hasta el límite. Con un tono completamente distinto, el guardián de la prisión interpretado por Omid Djalili aportó humor oscuro y picardía al arranque de la aventura. Ese carcelero que negocia, que mide cada palabra con astucia y que intenta sacar ventaja de la situación, se convirtió en un alivio cómico inolvidable. Djalili, nacido en Londres y de origen iraní, es ampliamente conocido por su carrera como comediante y actor de carácter, saltando con naturalidad entre el stand-up, el teatro y las producciones de cine y televisión. En La Momia, su participación tal vez sea breve, pero logró dejar una marca gracias a su timing y a un carisma particular que combina simpatía con un toque de peligro. A lo largo de su trayectoria, ha aparecido en superproducciones y en proyectos más íntimos, siempre aportando presencia y una vis cómica que hace brillar sus escenas. En este 2025, ya con 59 años, mantiene esa energía que lo caracteriza, y es fácil imaginarlo arrancando sonrisas arriba de un escenario o dándole vida a personajes deliciosamente ambiguos.
En la película, su intercambio con Rick es de esos momentos que uno recuerda incluso después de muchos años de no ver el film. Dentro del grupo de aventureros estadounidenses que compiten por el tesoro de Hamunaptra, Tuck Watkins dio vida a Burns, uno de esos personajes que, por querer adelantarse a todos, acaban jugando con fuerzas que no comprenden. Su destino trágico es, precisamente, una de las escenas que más impactó al público en su momento, y con razón. De golpe, la historia pasaba de la bravuconería a un horror que te helaba la sangre. Watkins, oriundo de Missouri, se formó con disciplina antes de hacerse un hueco en la televisión, donde su nombre aparecía con frecuencia en telenovelas y comedias. Su carrera luego sumó títulos muy populares y con el tiempo se volvió una cara reconocible para el gran público. Además de su trabajo como intérprete, destaca por su voz en favor de causas sociales, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ+. Hoy, con 58 años, continúa en activo y conserva ese atractivo de galán con guiños de humor que supo mostrar a finales de los 90. En La momia, incluso con poco tiempo en pantalla, supo transmitir la mezcla de arrojo y vulnerabilidad que hacía falta para que la maldición nos pareciera todavía más espeluznante. Otro miembro de ese grupo era Daniels, interpretado por Corey Johnson, actor estadounidense con una sólida carrera internacional, particularmente en producciones filmadas en Reino Unido. Johnson ha saltado entre el thriller, la acción y el drama, trabajando a las órdenes de cineastas que confían en su solvencia para construir personajes secundarios con personalidad propia. En La momia, su participación ayuda a acentuar el caos y la tensión que se desatan cuando Imhotep despierta. Uno siente que, detrás de la bruma y la arena, alguien como Daniels podía aparecer en cualquier esquina con una decisión apresurada que lo condenaría. A lo largo de los años, Johnson ha acumulado títulos de alto perfil y también se ha adentrado en la televisión con apariciones memorables. A sus 63 años, transmite el aplomo de quien conoce el oficio y sabe dosificar la intensidad. Volver a verlo en esta aventura es reconocer cómo un reparto coral, bien escogido, eleva la historia. Cada personaje, por pequeño que sea, empuja la trama hacia adelante. También estaba Henderson, encarnado por Stephen Dunham, un actor que irradiaba una mezcla de simpatía y energía física perfecta para el tono de La momia. Dunham comenzó su carrera en televisión y pronto dio el salto a la pantalla grande, donde supo ganarse papeles de soporte con chispa. Ese competidor norteamericano que hace bromas, presume puntería y se lanza al peligro con sonrisa confiada, tenía el sello de Dunham: encanto ligero, timing cómico y presencia. El destino de Henderson en la película es parte de la esencia pulp de la historia, con ecos de seriales y westerns que desembocan en el terror. Lamentablemente, el actor falleció en 2012 y su partida dejó un vacío entre quienes lo conocían y admiraban. Tenía 48 años. Volver a encontrarlo aquí es un pequeño homenaje a esa chispa que sabía encender cada vez que la cámara se acercaba. Su recuerdo vive en los fans que aún citan sus líneas y en colegas que resaltan su buen humor y su profesionalismo. Del lado de los estudiosos y guardianes del conocimiento, Jonathan Haidt puso su sello como el Dr. Alan Chamberlain, un arqueólogo británico con una curiosidad que se inclina peligrosamente hacia la codicia académica. Haidt, australiano de nacimiento y formado con rigor, tiene una filmografía que alterna grandes blockbusters y proyectos de prestigio. Sus apariciones en Titanic y Jumanji lo convirtieron en un rostro icónico de los 90, capaz de encarnar figuras de autoridad con un subtexto de ironía o dureza. En La momia, su Chamberlain suda tensión, esa mirada que no quiere apartarse de los tesoros, ese impulso de abrir puertas que quizá deberían mantenerse cerradas. Con los años, Haidt se mantuvo activo, especialmente en el teatro y la escena británica, donde su técnica y su voz imponen respeto. En 2025, a sus 76 años, sigue siendo un ejemplo de actor que entiende que en el cine de aventuras, los eruditos también corren peligros, sobre todo cuando creen que el pasado está hecho para exhibirse sin comprender sus consecuencias. Una presencia que hizo suspirar a la audiencia fue la de Patricia Velázquez, quien interpretó a Ankh Sunamun, figura clave en la tragedia que origina la maldición. La dualidad entre la belleza ceremonial y la pasión prohibida adquiere con ella una fuerza magnética. Velázquez, nacida en Maracaibo y famosa primero como modelo internacional, encontró en este papel una vitrina mundial que potenciaba su elegancia y su mirada intensa.
A lo largo de su carrera, alternó el cine con la televisión y aprovechó su plataforma para impulsar causas sociales y proyectos culturales, consolidándose como una voz comprometida. Lo que aporta en La momia no es solo una presencia deslumbrante. Su personaje es el nudo emotivo que explica a Imhotep, la llama que lo consume y que lo hace traspasar la muerte. Hoy, con 54 años, conserva intacta esa aura que cautivó al público, y a cada vez que su imagen aparece en pantalla, la película toma un tono ceremonial, casi hipnótico, que atraviesa el tiempo. Tampoco podemos olvidar al sabio y decidido Dr. Terence Bay, interpretado por Eric Avari, quien funge como un guardián del equilibrio entre el mundo moderno y los secretos que no deben revelarse. Avari es nacido en la India y de ascendencia parsi. Se ha distinguido por una versatilidad notable. Lo hemos visto en ciencia ficción, drama, comedia y, por supuesto, en aventuras. Su personaje en La momia representa la prudencia frente a la ambición desmedida. Cada vez que aparece, la historia se tiñe de advertencia y nobleza. Hay en él una serenidad que contrasta con el ímpetu de los cazadores de tesoros, y esa tensión ayuda a sostener la película en un eje moral. Avari ha mantenido una carrera prolífica, saltando entre cine y televisión, con una profesionalidad que admiramos desde hace décadas. A sus 73 años, su sola mención despierta respeto en la comunidad de actores de carácter. En esta cinta, además, su participación sirve para recordar que los grandes relatos de aventuras siempre necesitan un custodio. Alguien que sepa decir «hasta aquí» cuando todos parecen ciegos por el brillo del oro. En el terreno del humor pícaro y la traición oportunista, Kevin J. O'Connor encarnó con maestría a Benny Gaber, el compañero de andanzas de Rick que no duda en cambiar de bando si eso le garantiza sobrevivir un día más. O'Connor, oriundo de Chicago, ha construido una carrera plagada de personajes peculiares, a menudo con un toque excéntrico que los vuelve memorables. En La momia, Benny es el contrapunto perfecto. Cobarde, sí, pero ingenioso. Sin escrúpulos, pero incapaz de dejar de divertirnos cada vez que intenta manipular al destino. La película gana ritmo cada vez que aparece, porque su mera presencia anuncia caos. Con el paso de los años, O'Connor continuó trabajando en cine y televisión, a veces en roles discretos, a veces robándose escenas con una mirada o un gesto. En esta historia, su figura es indispensable para entender la tentación constante de pactar con el mal con tal de salir ileso. En el lado de la leyenda y el deber, destaca Oded Fehr como Arded Bey, líder de los Medjay y protector incansable contra la amenaza de Imhotep. Fehr, nacido en Tel Aviv, sirvió en la marina de su país y luego se formó como actor en Londres, donde afianzó las herramientas que hoy lo definen: presencia física, voz profunda y una mirada que sugiere códigos de honor. En la película, su entrada está rodeada de misterio y su figura suma un componente épico. No es solo un guerrero, es la encarnación de una tradición milenaria de vigilancia. Con los años, Fehr continúa apareciendo en franquicias de acción y en series de televisión, siempre con esa mezcla de sobriedad y carisma que lo convierte en favorito de los fans. En 2025, con 54 años, mantiene una trayectoria consistente y una base de seguidores fieles que lo conocieron, precisamente, custodiando la frontera entre nuestro mundo y lo imposible. Su Arded Bey recuerda que la aventura no tendría brillo si no hubiera alguien dispuesto a enfrentar la oscuridad por todos. Eri Moteto, el antagonista que da sentido a todo el relato, cobró vida gracias a Arnold Vosloo. Su interpretación del sumo sacerdote condenado a la muerte en vida tiene una cualidad casi operática. Cada gesto parece esculpido en piedra, cada mirada anuncia amenaza y al mismo tiempo un dolor ancestral que nos permite comprenderlo. Vosloo, originario de Pretoria, trasladó su experiencia teatral a la pantalla grande con un control corporal que asombra. No hay un movimiento que no esté cargado de intención. En La momia, su transformación en entidad sobrenatural se siente inevitable y, en cierta forma, trágica. El amor prohibido y la furia del castigo le dan una dimensión humana al monstruo. A lo largo de su carrera, el actor ha alternado grandes producciones con proyectos independientes, construyendo una filmografía variada que lo mantiene activo y respetado. A sus 52 años, sigue siendo el rostro que muchos imaginan cuando escuchan la palabra Imhotep, y eso habla del impacto cultural de su trabajo. Villanos así no abundan. Se mueven entre lo temible y lo seductor, entre lo eterno y lo íntimo. El equilibrio humorístico de la película recayó en buena medida en John Hannah, como Jonathan Carnahan, el hermano encantadormente caótico
de nuestra protagonista femenina. Hannah, escocés de nacimiento y formado en academias de prestigio, domina el arte de la réplica ingeniosa sin perder de vista la humanidad del personaje. Jonathan puede ser torpe, cínico, oportunista, pero también leal y entrañable, y esa combinación, administrada con gran timing, es una de las razones por la que la película funciona tan bien. Con el paso del tiempo, Hannah compaginó trabajos en cine con apariciones memorables en series, mostrando un rango que va del drama histórico a la acción contemporánea. En 2025, a sus 63 años, su nombre sigue asociado a interpretaciones sólidas y a ese encanto innato que se cuela incluso en los momentos más tensos. Volver a oír sus chistes y a verlo meterse en problemas es un placer intacto, prueba de que un buen secundario puede sostener el tono de una historia tanto como el protagonista. Rachel Weisz, por su parte, convirtió a Evelyn Carnahan en un símbolo de heroína curiosa, inteligente y valiente. Lejos del cliché, su bibliotecaria y egiptóloga es el motor de la aventura. Abre puertas, descifra pistas, se equivoca y aprende. Se arriesga con el cabeza y con el corazón. Weisz, nacida en Londres y con raíces familiares que nutrieron su sensibilidad artística, ya tenía una base sólida en teatro y televisión cuando llegó este papel que la proyectó a escala global. Después, su carrera se consolidó con interpretaciones premiadas, transitando con soltura del cine independiente al blockbuster. En La momia y su secuela inmediata, encontró el balance perfecto entre comedia, romance y acción, marcando a toda una generación de espectadores que descubrieron en Evelyn a una protagonista inolvidable. Con 55 años, sigue siendo un referente de calidad, elegancia y riesgo a la hora de elegir proyectos. Y cada vez que revisamos su trabajo aquí, comprendemos que la chispa de la aventura también puede nacer de la pasión por un libro, por un idioma antiguo o por una historia que merece ser contada. Y claro, el corazón aventurero de la película late con Brendan Fraser, nuestro Rick O'Connell. Audaz, irónico, noble y algo temerario, Fraser construyó un héroe de acción con humanidad. Alguien que puede pelear con momias, discutir con eruditos, proteger a quienes ama y, aún así, soltar una broma que nos hace sonreír en medio del caos. Antes de llegar a este papel, ya había tenido notoriedad en comedias y películas familiares, pero La momia lo catapultó a la categoría de estrella internacional. Supo sostener no solo las secuencias físicas, que exigían un compromiso tremendo, sino también la química con sus compañeros de reparto, una de las claves del encanto de la saga. Su trayectoria atravesó, con el tiempo, momentos duros, lesiones, silencios obligados, batallas personales. Sin embargo, su regreso triunfal hace unos años reivindicó su talento y su tesón, recordándonos que detrás de las historias de ficción hay intérpretes que también luchan por reencontrar su lugar. Con 55 años, Fraser encarna la palabra resiliencia, y su figura está asociada a una ola de afecto genuino por parte del público y de la industria. Revisitar su Rick es celebrar al héroe imperfecto que corre riesgos por otros y que, cuando el polvo se asienta, todavía encuentra tiempo para una sonrisa. Mientras vamos hilando estos recuerdos, se hace evidente que el encanto de La momia no descansa únicamente en sus efectos, su diseño de producción o su música, aunque todo eso luce todavía fantástico, sino en la suma de interpretaciones que dan peso a la fantasía. El capitán que añora los días de gloria, el faraón cuya vida y muerte encienden la tragedia, el carcelero bribón que provoca carcajadas nerviosas, los cazadores de tesoros que pagan el precio por desafiar lo desconocido, el académico que confunde la ambición con el saber, la amante cuya historia incendia el tiempo, el guardián que advierte y protege, el traidor oportunista que pone a prueba nuestra paciencia, el líder místico que nos recuerda el valor del deber, el sacerdote inmortal que encarna el dolor y la furia, el hermano bromista que suaviza los sustos, la investigadora incansable que convierte el conocimiento en aventura, y el aventurero que, aún golpeado, no deja de levantarse. Todos, absolutamente todos, aportaron una pieza a este mosaico que todavía brilla. Si nos detenemos en las edades y en el paso del tiempo, la comparación entre 1999 y 2025 es un ejercicio bonito, más emocional que meramente visual. Es mirar a esas caras jóvenes, esos trajes polvorientos, esas miradas de desafío, y luego observar a los mismos artistas con décadas de experiencia a cuestas, sabiduría en los gestos e historias que contar. En algunos casos, el tiempo nos obligó a despedirnos. En otros, nos permitió ver cómo la madurez les dio nueva profundidad. Y en todos, nos recordó que el cine tiene esa magia rara. Captura un momento para siempre, pero a la vez nos invita a actualizarlo con lo que sabemos ahora. Así, un sacrificio conmueve distinto cuando sabes más de la vida del actor.
Una risa se vuelve más dulce cuando piensas en todo lo que vino después. En 26 años cambian modas, técnicas, gustos. Sin embargo, el pulso aventurero de La Momia continuó ganándose nuevas generaciones de espectadores que la descubren en televisión, en plataformas o en maratones familiares. La conversación sobre La Momia suele llevarnos también a hablar de tono. No es un terror puro ni una comedia descarada, camina por el filo con destreza, y ese equilibrio se sostiene sobre todo por la forma en que el reparto entiende el juego de la película. Nadie sobreactúa el miedo, nadie toma demasiado en serio el chiste. Los actores parecen conectados por una brújula común que les indica cuándo apretar el acelerador y cuándo dejar respirar la escena. En eso, Fraser y Weisz marcan el compás, y a su alrededor personajes como Jonathan y Benny ajustan la comedia mientras Ardeth, Imhotep y Bey anclan la épica y el misterio. Si hoy seguimos hablando de ella, es porque funciona como artefacto de entretenimiento clásico, sí, pero también porque cada intérprete aportó un matiz reconocible. Uno podría cerrar los ojos, pensar en La Momia y recordar la sonrisa canalla de Rick, la determinación de Evelyn, el no te metas templado de Ardeth, el yo primero inseguro de los buscadores de oro, o la dignidad trágica de Imhotep. Esos matices son obra de actores que se toman en serio el oficio de divertir. Además, cada carrera siguió su rumbo. Algunos permanecieron en la primera línea con premios y papeles desafiantes, otros escogieron la ruta de la estabilidad en televisión, el teatro o el cine independiente. Hay quienes se convirtieron en referentes de nicho, con clubes de fans que los siguen a donde vayan, y quienes prefirieron la discreción. Todo eso es parte del encanto de volver a mirar atrás, entender que los elencos no son fotografías, sino conjuntos vivos que evolucionan. Y cuando los juntamos de nuevo en nuestra memoria para celebrar un aniversario, notamos que todavía conversan entre sí, que sus personajes continúan dialogando con el público. Una cara desencadena a la otra, una frase llama a la réplica, un gesto convoca una respuesta. Esa es la prueba de que la química del reparto fue real. Lo más bonito es constatar que la película sigue siendo una puerta de entrada. Hay espectadores que descubren al actor veterano y van a buscarlo en títulos anteriores. Hay jóvenes que ven por primera vez a una actriz y corren a explorar su filmografía. Hay quien recuerda a un secundario y se topa con una trayectoria riquísima que quizá no había notado. La Momia, entonces, no solo es entretenimiento, se vuelve mapa, guía para explorar carreras, estilos y épocas. Cuando pensamos en 1999, pensamos en salas repletas, en palomitas, en susos compartidos y en esa sensación de salir del cine con ganas de contarlo todo. En 2025, esa sensación se actualiza con pantallas distintas, pero la emoción es la misma. Y el elenco, visto en conjunto, es el ancla que nos permite atravesar el tiempo sin perdernos. A más de 2 décadas y medio de su estreno, la película conserva ese encanto que la vuelve cita obligada. Sus protagonistas, en mayor o menor medida, siguen presentes en nuestra cultura pop, algunos con roles recientes que les granjearon nuevos aplausos, otros con la fuerza tranquila del recuerdo que no se apaga. La Momia pertenece a esa familia de películas que uno no cambia cuando la encuentra por casualidad. La deja correr porque sabe que en cualquier escena hay algo que vale la pena. Un intercambio ingenioso, un plano con arena bailando al viento, una sombra que aparece donde no debería. Y en todas esas pequeñas delicias está el trabajo del elenco, un trabajo que hoy celebramos revisando sus rostros antes y ahora, sus edades, sus recorridos, sus triunfos y sus despedidas. Si llegaste hasta aquí, seguramente tú también viviste esta tarde inolvidable en que la viste por primera vez, o tal vez la estás descubriendo ahora, y te sorprende que un clásico se sienta tan fresco. Nos encantaría saber a quién de todo este reparto le guardas más cariño. ¿Te quedas con el humor intrépido de Rick, la curiosidad valiente de Evelyn, el temple de Ardeth, la tragedia irresistible de Imhotep, la picardía de Benny, la erudición peligrosa del Dr. Chamberlain, la presencia magnética de Ang Sunamun, el nobleza del Dr. Bey, el carisma de los buscadores de tesoros o la elegancia nostálgica del Capitán Winston? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustan estos viajes por el ayer y el hoy de tus películas favoritas, acompáñanos en próximas entregas. La Momia nos enseñó que a veces el pasado no está tan enterrado como creemos, basta con invocarlo bien para que vuelva a la vida con toda su fuerza. Gracias por estar aquí, por compartir la pasión por el cine de aventuras y por mantener vivo el recuerdo de un elenco que en 1999 y en 2025 sigue haciéndonos vibrar.